Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar trabajando con cadena, ¿ya? Vamos a hacer una introducción dentro de este tipo de característica. Lo recomendable es que visiten su librito de fundamento de programación, ¿ya? De tal forma de que ustedes puedan visualizar en primera instancia el concepto, luego comprenderlo. Por ejemplo, aquí tenemos las cadenitas de caracteres. Es importante que ustedes, en primer lugar, sepan su definición de que tenemos un conjunto de caracteres. Cada carácter pertenece a una celda, es decir, a un lugar dentro de un arreglo de caracteres que normalmente lo colocamos como un char, es decir, como un carácter, para que ustedes puedan conocer cada una de las características necesarias. Las cadenas de caracteres está formado por los 256 valores que tiene el código ASCII, así como alguna vez lo hemos mirado el código ASCII. Una vez más miramos porque esta vez nos interesa visualizar primeramente todos los caracteres que incluye para que ustedes tengan la característica de representación. Tenemos dos tipos de código ASCII, ¿no? Está el simple, formado por 127 caracteres, y el expandido, que tiene los 256 caracteres. También decirle de que, así como alguna vez lo hemos podido observar también en las primeras clases, podemos nosotros verlo de forma sistemática, primeramente con toda la letra mayúscula, luego la letra mayúscula, luego los números, los caracteres especiales y así sucesivamente. Existen muchas teclas de función. Sabemos que está totalmente estandarizado y organizado para su criterio de asignación. Entonces ustedes pueden aquí visualizar, por ejemplo, si yo buscara los números, entonces los números ven en orden consecutivo el grupo, ¿no es cierto? Comienza en un punto y finaliza obviamente en el rango que se puede ver el último valor. La misma situación pasa para los valores que se trabajan como caracteres en mayúscula, como para los caracteres en minúscula, como para los caracteres en especial. Entonces, todo eso es importante porque en cadenita se lo ve, se lo estructura, se lo identifica para poder saber más adelante cuando ustedes hagan aplicaciones o hagan ejercicios en programación de tipos cadena, entonces van a utilizar algunos retornos de carro, los espacios en blanco y todo lo demás. Entonces es importante aquí que usted sepa, por ejemplo, de que cada carácter en todo caso este de aquí, vamos a utilizar el tipo de dato de tipo char, ¿ya? Donde se incorporan prácticamente la característica individual. También vamos a poder definir un conjunto de caracteres, también el tipo de variable que usted va a ir colocando para poder ser trabajado. Es importante que podamos visualizar de que una cadena de caracteres está dentro de este arreglo. Miren, aquí veo un arreglo de elementos. En este arreglo nosotros podemos visualizar que tiene un nombre del arreglo, nombre. Aquí no hace falta que usted lo declare como array porque no es un vector, es una cadena, pero de hecho una cadena sí o sí está dentro de un arreglo, eso sí es cierto. Pero por defecto, tras que usted dice string, sabemos que están dentro de cada una de las celdas del arreglo. Por ejemplo, a mí me llega un conjunto de caracteres, como es este caso que está en esta casilla. Dice, esta casa es una ruina, pero yo necesito colocarlo dentro de un arreglo. Entonces, cada valor, miren como lo ven ustedes, cada valor está posicionado dentro de cada uno. Incluso el espacio en blanco tiene un lugar que corresponde, no lo puedo perder, tiene un lugar que corresponde, el espacio en blanco lo tiene. Entonces yo miro la longitud máxima de este arreglo, ¿cuánto es? 24. La longitud ocupada con cada uno de los elementos dentro de la celda, ¿cuánto puedo ver? 22.
¿lo ven? Si yo dijera, a ver, de los 24 caracteres que está aquí, ¿cuántos caracteres están ocupados? Entonces usted me dice 22, 2 tengo libre. ¿Cuántos espacios en blanco puedo identificar? Lo veo en el índice 5, en el índice 10, en el índice 13 y en el índice 17. Entonces puedo ver exactamente cómo estamos dimensionando y cómo lo estamos trabajando bajo esa característica. Entonces, la idea de poder trabajar con cadena, primeramente debemos saber sus instrucciones básicas. Dentro de las instrucciones básicas está cómo poder ingresar o registrar los datos, cómo poder mostrar un resultado, cómo poder asignar un valor dentro del arreglo de la cadena de caracteres. En síntesis, cómo se puede hacer el tratamiento dentro de las operaciones de cadena para poder trabajar sin ningún tipo de conflicto. Entonces, esas características, aquí se lo ve un poquito. Luego vienen las operaciones de la cadena, donde yo puedo calcular una longitud, podemos comparar, podemos hacer una búsqueda, podemos tener una longitud, donde yo puedo decir, por ejemplo, esta es mi longitud, y yo cuento cuántos caracteres tiene Don Quijote de la Mancha. Tiene 24. Yo utilizo una comillita simple y cierro, pero tengo 3 espacios en blanco, igual las cuentas. Ya ha visto de que hasta un espacio en blanco es parte de la estructura de un arreglo, ¿ya? Entonces, utiliza un espacio o los espacios donde estén los blancos. Entonces, de esa manera nosotros podemos visualizar cada una de las características. Igual podemos utilizar operadores relacionales en caso que tengamos que hacer la comparación. Podemos juntar más de una cadena de texto, podemos trabajar con operaciones de cadena, podemos incorporar un conjunto de caracteres, se puede trabajar con la búsqueda, buscando un carácter. Puedo utilizar funciones de cadena como insertar, eliminar, cambiar o convertir. Si fuera insertar, miren, hay funcioncita para insertar, no es más que usar, fíjense, una función. Decimos insertar. ¿Dónde? En un texto. ¿Quién es texto? Mi variable t, todo lo que es el texto. ¿A partir de dónde lo quiero hacer? Eso viene a ser mi p de posición. ¿Cuántos caracteres quiero insertar? Esa viene a ser mi s. Por ejemplo, yo digo, a ver, si mi formulita es TPST, es mi cadena A, B, C, D, hasta ahí. ¿En qué posición quiere insertar? A partir de la posición 4, miren, 4. Entonces yo digo 1, 2, 3, 4, justo aquí en la D. Debería ser un espacio aquí la D. Debo hacer un espacio aquí en la D. ¿Cuántos caracteres quiere ingresar? 3, las 3X que están acá. Cuando usted mira, estas son las 3X, miren. Usted la hace ejecutar esto, lo llama, la hace ejecutar, insertó. Entonces no hay más que llamar, insertar. No tiene que hacer grandes programas de hacer espacio, no. Solo utiliza el insert, ya son bibliotecas predefinidas que está dentro del lenguaje, que lo único que usted hace es usarla, ¿ya? Lo mismo, mire, aquí dice María O, a partir de las 7, si usted cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a partir de esta O. Y justo que voy a aumentar de la. Y aquí, mire, de la. Ese es mi resultado final. Entonces, esas son algunas características que ustedes van a usar, ¿ya? Entonces, lo único que tienen que saber es cómo va, ¿no? Cómo va esa funcioncita para ser utilizada. Lo mismo, yo quiero eliminar. T viene a ser mi texto, mi cadena de caracteres que tengo. P, a partir de qué posición yo quisiera eliminar. Y aquí la cantidad o la longitud donde usted necesita saber que va a eliminar. Entonces, de esa manera envía 3 parámetros y esos 3 parámetros le da la capacidad de poder hacer este tipo de eliminación. Entonces, usted dice, a partir del 6 va contando 1, 2, 4, 5, 6, que va a ahorrar 4 caracteres, entonces menos 4. Entonces, aquí decía súper, mire, Cali se fue, Cali los 4. 1, 2, 3, 4 se fue. Entonces, solamente quedó súper, Cali se fue y quedó fragilístico, ¿no? Mire, se va. Entonces, eso más o menos para hacer la especificación. Luego puedo tener características de poder concatenar, poder asignar, son algunas funcioncitas, ¿no? Todo esto vamos a ir trabajando, vamos a compartir una pizarrita, porque vamos a ir ya incorporándolo
cómo nosotros vamos a usar, cómo lo vamos a utilizar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos primeramente que especificar de que ya estamos dentro de un nuevo tema que se llama cadena de caracteres. Es un tratamiento, se llama tratamiento de un conjunto de caracteres, en realidad, caracteres que realizan alguna operación, ¿ya? Utilizan, para que lo vean aquí, el código ASCII, ¿ya? El código ASCII. Siguen estándares para representar dentro de un arreglo. Normalmente este arreglo son lo que usted lo va a conocer en vectores como un array. Eso ya, como un arreglo, ¿ya? Entonces, dentro de estas características de las cadenitas, podemos acá prácticamente dimensionar, así como lo hemos visto, en este código de acá. Este código es I. ¿Ah? Ahí, así. American Standard Code Information Interchange. Ese es su acrónimo de este ASCII. Así como lo hemos podido apreciar, dentro del ASCII, mayúscula, minúscula, los caracteres especiales y todo lo demás, vamos a poder representarlo dentro de un arreglo. Para conocer nuestro arreglo, necesito en primera instancia ver la característica que tendrá la cadenita. Ya, entonces, dentro de esta característica de la cadenita, vamos a tener lo siguiente. Es necesario que le diseñe, para que se den cuenta, porque a partir de ahí ya cuando vamos al lenguaje, ¿no? Cuando ya vayamos a programarla, ustedes tienen que entender. Voy a tener más o menos similar a esto, una cadenita aquí, una cadenita donde voy a poder tener aquí. Por ejemplo, aquí voy a insertar un texto. Aquí voy a insertar un texto. Por ejemplo, yo voy a decir aquí cadena, va a ser el nombre de mi cadenita. Y voy a decir hola mundo, por decir. Ahí. Entonces, cuando yo venga acá, a mi arreglo, voy a decir cadena es igual. O sea, aquí voy a decir cadena equivale a lo que voy a poder visualizar. O sea, así. Voy a poder visualizar el hola mundo aquí. Entonces aquí usted va a poder ver lo siguiente. Aquí vamos a poder ver tal como está ahí. El texto tengo ahí en mayúscula, ahí. Voy a colocar aquí el valor. Aquí lo voy a hacer un poquito más grande. Aquí colocamos el valor y por acá estarán todo lo demás. Entonces, de esa manera, cuando ustedes le vean la celdita, o sea, la celda que va a tener cada uno, este será el primero, aquí estará el siguiente, para que vayamos ya identificando con los índices, ¿ya? Cada índice que usted va a ir reconociendo el valor que va a especificar dentro de lo que en realidad va a ser sus valores, ¿no? Cada uno toma un lugar. La idea es poder identificarlo, cómo va a poder quedarse dentro de las especificaciones de cada uno, ¿ya? Las celditas estas tienen parte física y parte lógica dependiendo de cuántos valores ustedes puedan incluir, hasta que llega a todas estas celdas vacías. Lo que quiero que vean es lo siguiente. Cada uno de ellos va a tener un valor. Si bien es cierto, el valor con el cual ustedes van a ir trabajándolo
Este va a ser el 1, aquí estaría el 2, aquí estaría el 3, luego estaría el 4 ahí, luego estaría el 5, el 5 en esta casillita vacía, luego estaría 6, luego aquí 7, está un poquito más grande aquí para que lo vean, 8, aquí 9 y finalmente 10. Entonces, dentro de los valores que ustedes van colocando, vamos a ir visualizando cada sector, en realidad, cada valor que ustedes van a ir acomodándolo, van a ir estructurándolo en todo caso, ya, para que lo puedan notar un poquito mejor dentro de cada una de las estructuras. Entonces, al final esto es como si ustedes me dijeran que este último fuera un N, fueran un N. Entonces, cada valor que ustedes van a tener es lo siguiente. Por ejemplo, yo digo, la cadenita es el nombre de la cadena, del arreglo, si quieren, del arreglo. Ese es el arreglo. La I viene a ser el índice o posición del carácter. La cadena más este valor de aquí, vamos a poder visualizar que este se llama elemento de cadena. Este es un elemento de cadenas. A ver, vamos a hacerlo un poquito más ahí para que lo vean. Y esto un poquito más allá, ahí, para que lo vean mejor. Entonces voy a tener el nombre del arreglo, que es todo este que usted está percibiendo. Tengo el índice o posición, el I que va a ir por acá. Caso I es el elemento. Voy a tener un tipo de dato. El tipo de dato que vamos a trabajar es un string. Este string, por lo general, tras que usted pone string, es como si lo mirara así. Va a capturar 256. Lo va a poder hacer de forma físico. Físico significa los caracteres en el arreglo. Carácter en arreglo. En arreglo, cuando usted tenga que visualizar la parte lógica, es decir, todo lo que usted pueda percibir dentro de lo que viene a ser tamaño, en realidad el tamaño del arreglo, o sea, el tamaño del arreglo, este es el carácter en el arreglo, los caracteres, los elementos que están dentro del arreglo, en todo caso, no porque pueden haber números, pueden haber cualquier otro tipo de situación dentro de lo que ustedes quisieran trabajar. Entonces, aquí estamos visualizando cada una de estas características para que ustedes puedan tener como se puede mencionar, lo primero que tienen que aprender aquí de que no me está llegando un valor, me está llegando más de un valor. Entonces, si yo dijera índice, miren este de aquí, el primero, este es mi I, este es mi índice, este es mi índice. Si yo digo N y digo que mi tipo de dato es un string, entonces este es como si llegara a 256. Este N que yo lo miro acá, porque será un tipo de dato llamado string, miren, 256. Este que está aquí adentro, este H, fíjense, este H que está aquí adentro, ese es el que se llama elemento. Este de aquí es mi elemento. Este justamente es mi elemento. Entonces, cada elemento, miren, Katsu I, elemento de la cadena, o sea, cada uno. Entonces yo digo, a ver, en Katsu 1, ¿quién se encuentra? H. Entonces aquí 256. Yo digo aquí que tengo físico. ¿Cuál es mi último elemento que fue ingresado? Este es mi último. Por lo tanto, ¿cuál es mi tamaño físico? O sea, ¿cuál es mi tamaño físico? Este es 10, ¿ven?
Este de aquí es 10. ¿Cuál es mi tamaño lógico? Fíjense, todo mi arreglo, ¿cuánto tiene? 256. Si esto tiene 256, que es mi tamaño lógico que hemos anotado acá, es como si ustedes dijeran, miren, a ver, si yo tengo 256 y solo he utilizado 10, significa que tengo 246 casillas libres para poder usarla. 246 casillas libres para ser utilizadas. Entonces, fíjense, si yo dijera cat, por ejemplo, sub 3, el 3, cat sub 3. Si yo miro en el mismo arreglo la cadena 3, cadena es todos los elementos que están dentro del arreglo. Pero cuando yo digo posición, estoy mirando la L. Miren, aquí estoy mirando únicamente la L. Entonces, esta L que la estamos observando va a poder utilizarse de esa manera. Por ejemplo, si yo dijera cat con el índice 6, en el índice 6, cuando yo mire el 6, voy y lo ubico el 6 y miren, está el 6, justamente el índice 6, que es la posición de cada elemento, estamos visualizando la palabra M. ¿Ven? Entonces, de esa manera nosotros ubicamos cada uno de ellos y podemos definir bajo esa característica. Entonces, si continuamos, lo primero que ustedes me van a definir para ya ir recolectando toda la información. Estamos, no se olviden, trabajando con módulos. Estos son módulos donde trabajamos con la parte de funciones y procedimientos. Entonces tenemos todo lo que vendría a ser funciones y procedimiento, ¿ya? Y procedimiento para ir creando cada uno de ellos. Dentro de estos valores, si yo quiero trabajar con módulos, con programación modular, entonces lo primero que tengo que hacer es visualizar, miren, visualizar quiénes serán mis variables globales. ¿Quiénes serán mis variables globales? Habíamos comentado ya en la anterior representación con módulos, trabajando con números naturales y trabajando con la serie, de que mis variables globales son todas aquellas, ¿sí?, que se utilizan dentro del programa principal. Entonces, como aquí estamos mirando las características, ya, entonces como variables globales, cuando ustedes lo definan, van a utilizar la cadenita, la cadena, que su tipo de dato va a ser un string. Aquí, por ejemplo, yo le puse 256, pero es para que ustedes lo miren. Yo le quito el 256, por defecto, este va a llegar a 256. O sea, este llega a 256, ¿lo ven? Entonces va a llegar al mismo valor. Estoy trabajando con un índice. Mire, tengo un I, tengo un índice. Entonces, justamente ese I es el que voy a usarlo. ¿Ya? Ese I es el que vamos a poder utilizarlo. Aquí yo tengo, en realidad aquí tenemos un tamaño. Aquí los tamaños que estamos utilizándolo. Normalmente le colocamos un N, ¿no? Le decimos esto es un N. Entonces, este N es el que hemos colocado el tamaño del arreglo, el N, que nosotros acá, fíjense, yo le puedo colocar aquí, por ejemplo, la I, le puedo colocar la N, y le puedo decir que esto pertenece a un tipo de dato byte. Entonces, para ir colocando sus variables ya un poquito de lo que implica las variables globales. Entonces, tengo la cadenita, ya, string, que va a ser todo esta parte de acá. Voy a manejar el parámetro cat para introducir hasta 256 caracteres, en otras palabras. Vamos a usar el I, que es el índice que va a estar colocándose justo para poder saber con qué elemento va a trabajar.
Cuando nosotros colocamos acá, fíjense, cuando nosotros colocamos acá, en realidad esta partecita de acá, este es un I, ¿ya? Yo aquí le puse un número fijo, este es un I. Si yo tengo Katsu I en la primera y es 1, estoy mirando H. Pero si yo tengo la I en el 3, está mirando la L. Entonces, cada uno corresponde a un valor. Entonces, esas son mis variables globales que vamos a definir. Primeramente, definimos las variables globales. Luego, lo primero que van a hacer ustedes es poder registrar la cadenita, ¿ya? Me registran la cadena en el arreglo. El arreglo es lo primero que vamos a poder definirlo. Que ustedes puedan, por ejemplo, me llega cat igual hola mundo. Entonces, ese hola mundo yo tengo que colocarlo aquí en este arreglo. Nada más que aquí no voy a definir un array. Por defecto, las cadenas ya están dentro de un arreglo máximo de 256 que pertenece a un tipo de dato denominado byte. Una vez hacen esto, entonces en el número 2, lo que vamos a hacer es calcular longitud, le vamos a llamar longitud de la cadenita, ¿ya? Vamos a calcular la longitud de la cadenita. Por ejemplo, yo digo, a ver, la longitud de cat, ¿cuánto es? Entonces usted me dice, la longitud de cadena es 10. ¿Por qué? Porque yo sé 1, 2, 3, hasta donde se llena. Por eso dice aquí, carácter en arreglo 10, o sea, el máximo valor, su tamaño. Entonces, es como si usted dijera, ¿cuánto vale n? Entonces usted dice, para que yo pueda saber la longitud de la cadenita, ¿cuánto vale n? Entonces, necesito calcular. No hace falta que aquí haga un algoritmo y recorra, vino el primer carácter, se va al segundo, se va al tercero, no. Todas las cadenas de los lenguajes de programación ya vienen incluida una librería, una biblioteca, con todas estas funciones predefinidas que ya está. Entonces, por ejemplo, Delphi, lo que utilizaría en Delphi, lo que ustedes van a usar es la longitud, utiliza len, ¿ya? Utiliza esta función, len, ¿ya? Len. Entonces, len de cat, longitud de la cadenita, len de cat. Si a mí me llegara, hola mundo, aquí me está devolviendo, aquí me devolvería entonces 10, ¿no? Obviamente que si esto es una instrucción, usted sabe que toda instrucción termina con punto y coma, así sería en Delphi, ¿no? El hecho de invocar length de cat, la longitud de la cadena, automáticamente me va a devolver los 10. Entonces, cuando usted haga esto, me devuelve 10. Es como si usted dijera, a ver, hago un recorrido de un for i igual de 1 hasta n, si es que tiene longitud de cat. Pero si no, puede colocar de 1 hasta len de cat, que es lo mismo, ¿no? Longitud de la cadena. Entonces, eso, trabajándolo un poquito. Número 3, aquí sí ya puede empezar a trabajar con las operaciones de cadena. Aquí podemos prácticamente visualizar toda la información que se quiera trabajar con el tratamiento de la cadenita. Operaciones de cadena, ¿ya? Operaciones de cadena. En esas operaciones de cadena es donde vamos a hacer, por ejemplo, en primera instancia, vamos a poder ingresar al arreglo y vamos a poder trabajar con una parte fundamental de recorrido. Por ejemplo, yo le digo en esa cadenita introducida, ¿cuántas son mayúsculas? ¿Cuántas son minúsculas? ¿Cuántos espacios en blanco tengo? ¿Quiénes son vocales minúsculas? ¿Quiénes son vocales mayúsculas? Esas son operaciones de cadena, ¿ya? Esa es la tercera. Y la cuarta es donde usted me tiene que mostrar resultado. Entonces aquí me tiene que mostrar el resultado. Para poder mostrar el resultado, justamente después de haber hecho la operación, usted lo realiza de esa manera. Por ejemplo, miren, por ejemplo, nosotros
a ver, como un ejemplito, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, a ver, elaborar una función. Vamos a elaborar una función para contar los espacios en blanco de la cadenita. Elaborar una función para contar los espacios en blanco de la cadenita. Entonces, como ya sabemos definir función, vamos a decir directamente function, aquí, function, así lo elaboraría, y diría espacios en blanco, le voy a poner E blanco, de espacios en blanco. ¿Cuáles serán las variables globales que voy a tener como parámetro? En primera instancia voy a tener el nombre del arreglo, el nombre de la cadenita. Entonces, este he colocado en la variable global como un string. La I y la N son otro tipo de datos, lo voy a separar con un punto y coma. Esa es la sintaxis, ¿ya? Cuando quiero separar en un parámetro dos tipos de datos diferentes, utilizamos el punto y coma. Entonces, acá colocamos la N, la I, y le decimos que es un tipo de dato byte. Miren, entonces los tres parámetros estoy incorporándolo en lo que decía aquí, ¿no? Operaciones de cadena. Entonces, en estas operaciones de cadena, estoy, como ejemplo, elaborando una función para contar los espacios en blanco de esta tira de cadena de caracteres, en todo caso, que está almacenado aquí, donde dice cat. Entonces, estamos visualizándolo. De tal forma que cuando yo diga aquí la función pueda devolver, aquí por ejemplo voy a retornar un tipo de dato byte, porque voy a decir, a ver, espacios en blanco, ¿cuánto espacio en blanco tiene Hola Mundo? Tiene un espacio en blanco. Si aquí yo digo hasta 11 y está el espacio en blanco, sería 2, pero ahorita mi máximo valor es 10 porque a partir de este vacío ya no tiene valor. Entonces, me tiene que devolver, no en un tipo de dato. Declaro mis variables locales. Mis variables locales acá, voy a poder utilizar el espacio en blanco que también pertenece, fíjense, a un tipo de dato byte. Luego iniciamos nuestro bloque, ¿ya? Y lo primero que hacemos es poder inicializar en todo caso, el valor que va a tener el espacio en blanco. Como voy a empezar a contar dentro de un bloque repetitivo, de una estructura repetitiva, entonces por eso estoy colocando que el espacio en blanco está en 0. Entonces a partir de aquí voy a decir for, ¿cuál es mi índice? Mi índice es I. Entonces yo digo I, dos puntos igual de 1 hasta, miren, si ya yo tengo aquí mi len de cat, pongo N. Si no tengo, o sea, en vez de colocar ahí, en vez de N, usted colocaría así, longitud de cadena. Ahí colocaría. Entonces, vamos a ponerlo como un comentario nada más. Y esto quedaría así. Entonces, en vez de colocar, si no tiene N definido acá como longitud de cadena, usted en este momento debería hacer esto. Entonces, de la manera en que dicen 1 hasta N, que es longitud de la cadena, y luego decimos hacer. Continuamos, seguimos visualizando su valor. Aquí vamos a poder colocar un inicio de bloque, miren, un inicio de bloque. Dentro de este bloquecito nosotros vamos a poder comparar, miren, la comparación estaría aquí. Pero lo que yo quiero que ustedes vayan observando es de que dentro de esta comparación, tengo que colocar esta vez el nombre de la cadena. Por eso dice el nombre de la cadena. Entonces voy a colocar cat. Pero la cadena tiene que colocarse el índice para poder saber exactamente y compare yo, ¿este carácter es blanco? No.
Este carácter es blanco, no. Este carácter es blanco, no. Este carácter es blanco, no. Este carácter es blanco, sí. Miren, es lo que va a hacer esto. Va a preguntar a cada rato. ¿Va a llegar aquí en un momento en que va a encontrar el espacio en blanco? Sí. Entonces, necesariamente debo utilizar el corchete. No me vayan a usar paréntesis porque no es parte de su sintaxis, es un error. Utiliza el corchete que abre y que cierra. Acá coloco el índice, la posición que va a navegar. Entonces coloco el índice y cerramos. Siempre que voy a usar arreglo, entonces me doy cuenta de que no me ha llegado un solo valor, me ha llegado N valores y los valores están almacenados en una casilla, en una celda, donde se denomina que es un arreglo. ¿Será que esto es igual a un espacio en blanco? Normalmente en programación, ¿ya? Un espacio en blanco es un espacio físico, así, le da usted un espacio en blanco o un slash para que pueda visualizar de que sí hay un espacio en blanco. Si usted aquí no le coloca el espacio en blanco y lo pone comilla abierta y cerrada al mismo tiempo, no lo toma en cuenta. Entonces tienen que ponerle el espacio en blanco. Entonces, diría acá, entonces, en este sector donde ustedes van a ir acumulando, en el acumulador EB, que viene a ser mi acumulador espacio en blanco, entonces diría espacio en blanco más 1, porque este es el valor que va a ir generándose. ¿Algo más tengo que hacer aquí? No, porque va a dar vuelta las veces que lo necesite y va a ir cerrando la estructura. Entonces necesito devolver, fíjense, necesito devolver un valor aquí. Ya saben de que todas las funciones devuelve en su nombre o tal vez utilizando esta palabrita, esta palabra result, donde yo tengo que escribir, fíjense, el valor que va a devolver, que es el espacio en blanco, y finalmente yo voy a decir aquí fin. Esta es mi funcioncita entonces, miren, esta es mi función, lo que queremos que lo entiendan haciéndolo acá, porque esto es lo que vamos a hacer a partir de la siguiente clase. Fíjense, esta es mi entrada. Entrada, esto es mi entrada. Esta es mi salida. Salida. Este nombre que está aquí es mi salida. Entonces, cuando yo digo entrada, ustedes pueden colocarle aquí una E si quieren de entrada, porque son parámetros de entrada y parámetros de salida. Esta viene a ser mi salida. Mi salida será en un tipo de dato y mi salida en un tipo de dato. Sin embargo, en mi parámetro de entrada me está llegando 1 con cadena y 2 con un tipo de dato numérico, entero, positivo, que almacena máximo 256 caracteres. Esta es mi variable local, como siempre hemos usado variable local. Queremos trabajar en este arreglo. Miren, cualquier funcioncita que usted haga, utiliza toda la característica de la cadena, por eso miren aquí se lo ha colocado, se lo ha especificado para que usted lo mire. Sí o sí tiene que saber el nombre de la cadena, el índice, el elemento o la posición donde se quiere encontrar, el tipo de dato, el tamaño, que es lo más importante. Entonces, aquí este ciclo es sencillito, no hay más que seguir uno por uno, significa que viene al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, pilló aquí, en el cuarto no, encontró aquí el 5, sí, entonces este que encontró aquí, ese lo cuenta. Luego se va al 5, luego se va al 6, al 7, al 8, al 9, al 10, hasta que alguna vez, aquí hay un fin, longitud de la cadena hasta aquí. Entonces hasta aquí es el valor, eso es lo que va a dar vuelta acá. Y luego tenemos la misma situación con esa característica. ¿Ok? Mis jóvenes, entonces, esa sería alguna característica de cadena. La recomendación es la siguiente, ¿ya? Por favor, van a estudiar cadena, mejor si lo ven las definiciones correctamente, como están, para que ustedes puedan trabajar sin ninguna dificultad. Siempre que se trabaja con algún tema nuevo, la recomendación sería que ustedes puedan en primera instancia saber el concepto, porque no es directo hacer la práctica, sino que es el concepto. En función a ese concepto, ustedes
obviamente lo entienden y van trabajando bajo ese criterio, ¿sí? Bien, hoy día les voy a entregar su resultado de su primer examen parcial, ¿ya? Decirles, jóvenes, que se han encontrado algunas respuestas iguales. Aquí en programación, ninguna persona puede pensar a la otra persona, ninguna persona puede equivocarse lo mismo con otra persona. Eh, Todos aquellos jóvenes que se encuentran con exámenes iguales, no solamente se anula este primer examen parcial, sino que se anula todo el semestre. Ya no puede volver a venir acá a dar este examen, ¿ya? Ya no puede venir a presentarse una vez más para el examen. Mientras decimos eso, Recording in progress. ¿cuántos jóvenes tenemos presentes para que reciban su examen? Porque a veces me reclaman los que no vienen a clase. Únicamente pueden reclamar los que asisten a clase, ¿no? ¿Por qué? Porque están presentes. Entonces es importante que me coloquen presente por si alguien después quiere a lo mejor consultar qué es lo que ocurre con su examen. ¿Y qué más? También decirle, ya, de que se han encontrado exámenes iguales y no han estado ni siquiera bien, han estado mal. A esos jóvenes lo tengo en observación. Hay varios jóvenes que lo tengo en realidad en observación ya, porque se han encontrado preguntas de la misma, pero estaban mal, ¿ya? Entonces, habíamos comentado de que los exámenes son personales y de esa manera ustedes deben actuar de forma honesta. No hay fraude en los exámenes. Lo fraude es perder un semestre. Si usted no lo entiende, tiene que estudiar, pues, ¿no? La única manera de poder aprender es estudiando, invirtiendo tiempo. Entonces, sin más que decirle, voy a compartirle un examen de un estudiante para que veamos las preguntas y las respuestas al mismo tiempo, ¿no? Para que a lo mejor se han olvidado. Al final yo les voy a habilitar ya la plataforma para que ustedes puedan ver, ¿ok? Estas eran las preguntas, jóvenes. Habían dos preguntas selectivas que eran muy sencillitas. La primera pregunta decía, las fases de un algoritmo en la resolución de un problema, ¿cuáles son las fases que lo hemos hecho en realidad muchísimo en los algoritmos, ¿no? Entonces, miren, análisis, diseño, implementación y prueba. Análisis, algoritmo y código. Si no tengo prueba, no puede estar, ¿no? Si yo tengo análisis, prueba de escritorio, diseño y código, tampoco, digan. ¿Por qué? Porque no hay prueba de escritorio en una fase. Entonces, esto era para que, miren, es un regalo, ¿no? Miren, era para que se saquen directamente 15, sin hacer algoritmo, con solo seleccionar, con solo estudiar un poquito, ya tenían los 15 ganados. Segunda pregunta, que también valía, miren, 10 puntos esta preguntita, ¿ya? O sea que todos, lo mínimo que podían sacar era 25, lo mínimo, ¿no? La pregunta dice, la representación de un algoritmo se realiza mediante, miren, no puede ser que tengo varios estudiantes que no lo hizo muy bien. Si hemos trabajado, miren, casi 2 meses con todo lo que es algoritmo. Entonces, fíjense, una representación lo hago a través de un diagrama de flujo pseudocódigo. Prueba de escritorio no es una representación de algoritmo. La prueba de escritorio me valida si lo que hacemos está bien o está mal, entonces no puede ser representación. La otra pregunta, pseudocódigo, código y bloque de iteración. Un bloque de iteración no es una representación, es parte de un bloque para una representación. Entonces yo sí puedo representar un algoritmo si es un algoritmo mediante diagrama, mediante pseudocódigo. Si ya tengo mi lenguaje, en el lenguaje codifico mi algoritmo, ¿ya? Por lo tanto era la B. Continúo. Pregunta número 3. Aquí ya era la parte recomendada, mire, que se ha dado durante todo el tiempo de avance. Sí o sí usted tiene que presentar, jóvenes, dos cosas, ¿no? ¿Qué tenían que presentar? Me tenían que presentar lo siguiente. Hacer el algoritmo, pero también hacer la prueba de escritorio. Yo lo estoy explicando acá para que el alumno, por ejemplo, que me reclame o que tenga alguna consulta o duda,
sea efectivamente porque tengo que acomodarlo, porque si ya yo le dejé, por ejemplo, como este joven de acá, que en vez de los 25 yo le puse 15 por su razonamiento y por algunos aspectos, el que reclama y de verdad está prácticamente le colocaría 0, ¿no? Porque las preguntas deberían ser 0 o 25. Pero como esto es algoritmo y se toma en cuenta un poco la parte lógica, no como vienen los exámenes de programación, si corre o no corre, ¿no? Cuando ya es un lenguaje, he tomado en cuenta también algunos razonamientos. Pero lo que ha faltado de parte de ustedes es leer y comprender el problema. Porque si ustedes comprendieran el problema, no tienen el tipo de algoritmo de que no sería el adecuado que ustedes lo hagan. Miren, aquí dice, elabora un algoritmo que permita convertir, fíjense, una hora. Sabemos que un día tiene 24 horas, pero yo he visto que me han hecho un case con no sé qué quieren hacer. Sabemos que voy a manejar AM, PM, es como si yo dijera 10 AM, 10 PM. Entonces, las horas están dadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llega a las 12 y usted puede decir 13, 14, 15, pero en vez de decir 13, yo digo 1 PM. Entonces, facilito utilizar nada más un if que me pueda decir de las 24 horas que sean 12 horas, de 24 12 horas. Y el único propósito es que diga AM y PM, todos aquellos que pasan arriba o mayores a 12 horas, que son PM, dentro de 24 horas. Todos aquellos que sean menores a 12 horas son AM. Nada más. O sea, no había tanto drama de estar haciendo repetitiva como 12 veces me ha hecho un estudiante, 12 veces, no era eso. Miren, aquí está el ejemplo. Por ejemplo, si se introduce 14 y 15 y 20 en formato de 24 horas, ¿qué me tiene que mostrar? En vez de 14, que me diga que son las 2, miren, 13 equivale a 1, 14 a 2, 15 a 3. ¿Ya? Entonces, directamente usted me dice son las 2, aquí está. Sí, el formato de 12 horas. Pero esto se ha olvidado la mayoría, miren este. Que permita consultar si tiene más horas para convertir. Entonces, no solamente era el if, miren, aquí este joven solamente me hizo el if, pero se olvidó de preguntar si quiere más. Entonces, usted podía hacer una estructura repetitiva acá y al final decir, ¿quiere más? Sí. Si dice sí, puede decir, ¿quiere más? Sí. Si dice no, se finaliza. Dice sí, vuelva. Si quiere, puede hacerlo repetir hasta. Repita hasta que quiere más preguntas, sí o no. Si digo no, hace una ejecución. Si hace sí, finaliza la ejecución. Entonces, dependiendo de lo que usted quiera utilizar. Entonces, sin esto, fíjense, la pregunta no está completa. ¿Me entiende? Por eso no pueden tener 25, porque no tiene esta parte de acá. Cuando revisen sus exámenes lo miran. Vamos, pregunta número 4. En la pregunta 4, una pregunta demasiada sencillita, prácticamente para que ustedes puedan hacerlo. Como le digo, esto sumamente sencillito. Usted me introducía dos números, A y B. Aquí está el ejemplito. Si A vale 5 y B vale 3. Miren lo que dice acá. Quiero que lo vuelvan a leer. Utilice suma sucesiva, no utilizar multiplicación. ¿Para qué le voy a preguntar a uno que me diga 5 por 3, 15? Pues no, que me multiplique dos variables o A por B igual a C. No, era que usted, por ejemplo, si B es 3, entonces va a sumar B veces. 5 más 5 más 5. B veces, tiene que sumar B veces. No puede estar la multiplicación. Termina de sumar las B veces y me escribe el resultado final. Aquí. Me escribe el resultado final. No se olviden que todo debe estar su prueba de escritorio. Por ejemplo, este joven envió su prueba de escritorio aquí. ¿Me entienden? Aquí lo ha hecho, pero es una tablita aquí. Les di yo la oportunidad para que puedan escribirlo acá y también por cada pregunta usted me puede enviar un archivo. ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos verlo. Pregunta número 5, la última. Miren, pregunta que hemos trabajado. Fíjese que hemos trabajado muchísimo en clase.
No son preguntas, no le hice ninguna pregunta que esté fuera de los avances de clase. Si usted mira, esta es una serie Fibonacci, pero Fibonacci empieza en 0, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Miren, todo lo que es Fibonacci. Tenía que utilizar una estructura de control, llámese cualquier estructura de control, que me controle que siempre que sea verdadero me genere Fibonacci y siempre que sea falso me genere desde el número 100, mire que es tan sencillito también, lo único que tenían que sacar era menos 10, menos 10, menos 10, menos 10. Entonces, sencillísimo. Entonces, para eso, ustedes tenían que generar la serie, pero la idea es que tiene que tener una estructura de control, ¿me entiende? Esta estructura de control. Si no tiene estructura de control, no lo puedo sacar de forma lineal. ¿Por qué? Porque una vez va a ser verdad y va a generar lo que es Fibonacci. En otra ocasión, cuando vuelva a repetir este ciclo, me tiene que generar a partir del 100. Por lo tanto, yo tengo que tener un número donde comienza. Existen jóvenes que han hecho bien esto, pero se han olvidado en cuánto empieza. Si se han olvidado en cuánto empieza, entonces ya no es válido. ¿Entiende? Ya no es válido. Lo mismo, todas las variables que usted necesita iniciar de entrada, sí o sí tiene que estar en el valor que se necesita. Si ustedes no han colocado ese valor y hacen esta parte de acá sin haber mencionado, entonces eso prácticamente no es válido porque se pierde el valor. Entonces, lo que voy a hacer es habilitárselo a partir de este momento. Va a quedar habilitado ahí todo el día para que ustedes puedan mirarlo y en la noche yo lo vuelvo a cerrar para que ustedes lo puedan copiar, pegar, mirarlo, ver bien, digamos, ¿no? El que reclama es porque de verdad tiene razón, ¿me entiende? Entonces no reclamen por reclamar, háganlo si de verdad la consulta es válida. Bien, jóvenes, entonces acá finalizamos hoy día. Hoy día no hay para trabajar en plataforma, lo hacemos a partir del día miércoles. Finalizo la clase, se los habilito para que ustedes puedan verlo. Sí, dígame. Ingeniera, Cuando se va a hacer el reclamo, ¿va a ser para la siguiente clase? ¿Tenemos que listar ya los reclamos o cómo se le puede preguntar? Claro, o si no me envía a mi privado, me dice esta pregunta de aquí tanto para que yo pueda mirárselo. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces finalizamos. En un minuto va a estar habilitado. Ya de aquí voy y se lo habilito su... Colocaron todo presente porque únicamente los que digan presente ingeniera, pueden... una pregunta sobre el miércoles. Lo que pasa es que no tenemos un parcial con otra materia que es a las 10 de la mañana el día miércoles. ¿Sabe qué, joven? Eso, miren, ustedes tienen que hablar, pues no. Mi clase de mí es a las 10. Eso significa de que yo no estoy infringiendo ningún horario, ¿entiende? Yo no le puedo No, dar permiso a usted disculpe, ni a me nadie. equivoqué del horario, era a las 9, 8:30 empieza. Pero terminan a Presencial. las 10, pues no, llevan su computadora, llevan su celular y de ahí pueden ingresar a clase. No, no hay problema, pero no puede haber cruce, eso sí, ahora sí, no puede haber, no. Del lugar donde usted se encuentre, no hay pena. Lo hacen Ah, y por la tarea de la plataforma, dice. sí, por la tarea, por si acaso. Ya, se lo voy a ampliar entonces, eso sí, eso es factible. Se los amplío hasta más tarde, ¿ya? Se los voy a Ya. ampliar hasta más tardecito para que no pierdan. Claro, eso es factible. Bien, jóvenes, entonces acá finalizamos, continuamos miércoles, ¿ya? Hasta luego. Record.